Buenos días, diputadas y diputados. Agradezco profundamente su presencia el día de hoy en esta reunión de trabajo, la cual se convoca con fundamento en el acuerdo de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, aprobado el 25 de marzo y publicado el 27 de marzo en la Gaceta Parlamentaria, relativo a los trabajos de las comisiones ordinarias durante el lapso de la emergencia sanitaria COVID-19, así como en seguimiento a la reunión sostenida por esta comisión el pasado 29 de mayo, en la cual se acordó convocar a reuniones de trabajo con diversas instancias a fin de allegarnos de información en torno a los funcionamientos de los fondos de desastres naturales y para la prevención de desastres naturales. En este momento se encuentran presentes el diputado Asael Santiago Chepi, la diputada Lidia Nayeli Vargas Hernández, la diputada María Liduvina Sandoval Mendoza, el diputado Alejandro Ponce Cobos, la diputada Margarita García García. El día de hoy nos acompañan el licenciado Luis Mauricio Escalante Solís, asesor del Programa de Apoyo a la Reducción del Riesgo de Desastres en México del PNUD, y el maestro Javier Moya, coordinador del Programa de Apoyo a la Reducción del Riesgo de Desastres en México del PNUD. Nuestros invitados tendrán el uso de la voz hasta por 15 minutos para posteriormente hagan uso de la voz las diputadas y los diputados para hacer preguntas referentes a lo expuesto por los expositores. Sin más preámbulo, les cedo el uso de la voz al licenciado Luis Mauricio Escalante Solís, asesor del Programa de Apoyo a la Reducción del Riesgo de Desastres en México del PNUD. Adelante, Luis Mauricio. Bienvenido. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, diputada Nancy Reséndiz, presidenta de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres. Nos da mucho gusto al maestro Javier Moya y a mí, un servidor, participar en esta sesión. Trataremos de que sea muy puntual. Estoy tratando de compartir pantalla porque sí quisiéramos que se llevaran algunos mensajes clave para estos trabajos que van a estar teniendo y algunos datos, pero se me está atorando esto. Aprovecho también comentar que, bueno, también hemos estado de parte del Programa de Naciones Unidas dando el seguimiento al proceso de revisión y de actualización de la Ley General de Protección Civil hacia una Ley General de Gestión Integral de Riesgos, donde se nos ha permitido participar en mesas de diálogo similares a estas y algunas revisiones de algunos de los documentos y de los borradores de avance, que eso también enriquecerán un poco más las aportaciones que comentaríamos hoy. Ya estoy ahora encontrando la presentación. Me dicen, por favor, cuando puedan comenzar a ver. Preparamos esta presentación. Todavía no la vemos. Sí, se está cargando. Preparamos esta presentación, Javier Moya y un servidor, con un objetivo principal. Entendemos que ustedes al integrar la comisión ya son unos convencidos y convencidas de la importancia que tienen los instrumentos financieros para la gestión de riesgos de desastres en México, la relevancia que han tenido en la atención a los desastres y en la prevención, en el desarrollo sostenible, y el reconocimiento también que ha tenido a nivel internacional por parte de diferentes organismos, tanto del Sistema de Naciones Unidas como de diferentes entidades especializadas como bancos de desarrollo, que trabajan el tema de transferencia de riesgos. Entonces, estamos haciendo una presentación ahora sí que para personas ya muy comprometidas y tratando de aportarles algunos elementos que puedan ustedes llevar a la discusión en los siguientes procesos de diálogo que se tendrán en el recinto legislativo o a distancia, ¿no? Entonces, creo que ya se puede ver la presentación.
¿Me pueden confirmar si ya se ve? Sí. Perfecto. Sí, ya se ve. Sí, ya se observa. Perfecto. La presentación trata de reforzar 5 mensajes clave que me voy a permitir abordar muy rápidamente en este momento. El primero tiene que ver con que México es uno de los países que más pérdidas económicas tiene ocasionadas por desastres, principalmente en los países donde esta contabilidad es seria y rigurosa. México está entre los primeros 5 hasta el 2018. Instrumentos como el Fondo Nacional de Prevención de Desastres reducen el impacto que estas pérdidas económicas tienen para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible, para alcanzar los procesos de desarrollo. En la presentación voy a tratar de reforzar la idea de que sin este instrumento, este daño y estas repercusiones serían todavía mayores de lo que han sido, ¿no? El segundo punto que me gustaría retocar es que también la tendencia en cómo se están presentando los desastres en México y los impactos que están teniendo por las vulnerabilidades que tiene México como país, cada vez son más recurrentes estos desastres y está cambiando el tipo de desastre que tenemos, ¿no? Estamos pasando de desastres puntuales por eventos concretos a desastres continuos que son muy recurrentes y que a veces cuesta poder separar uno de otro. Hoy en día estamos en un contexto en donde tenemos, si me permiten, 2 desastres emparejados en buenas partes del país. Por una parte, todavía mantenemos el tema de la emergencia sanitaria por COVID-19, que está impactando en todo el país, pero tenemos regiones donde actualmente también se están presentando otros desastres por inundaciones, por lluvias. Entonces tenemos una complejidad en el tema de los desastres que requieren mecanismos que sean sistemáticos y planificados para la atención, para una reconstrucción o una recuperación con visión de desarrollo. Un tercer punto es que justo estos procesos de recuperación, estos procesos de reconstrucción, son procesos que en la experiencia internacional vemos que para que puedan ser sostenibles requieren esfuerzos de mediano y largo aliento, ¿no? No solo basta con el levantar lo que se cayó, sino basta reencauzar muchos procesos hacia un desarrollo sostenible, ¿no? Y para ello se requiere, o sea, que la asignación de recursos sea gradual, secuencial y sostenible, ¿no? También es un punto que voy a tratar de abordar. El tercer punto es que en la historia de los últimos 20 años en México, el recurso que se ha asignado al FONDEM no siempre o no en todos los casos ha podido cubrir la totalidad de los daños y de las pérdidas económicas en el país, lo cual siempre ha requerido ayudas adicionales. Entonces, no contar con estos instrumentos todavía haría más grande la brecha para poder, ahora sí voy a usar la expresión, digamos, regresar a una nueva normalidad en el caso de un desastre, ¿no? Y el tercero es que tampoco se trata de ser autocomplacientes o en un tono conservador de status quo. Claro que hay cosas que son mejorables y perfectibles en los instrumentos financieros para la gestión de riesgo que hoy se tienen en México, y también abonaremos algunos puntos ahí que permitirían continuar fortaleciendo su institucionalidad. Es importante mencionar que el FONDEM que existe desde 1996 no ha sido el mismo siempre, sino que ha tenido distintas modificaciones y es un instrumento que ha sido dinámico, vivo y que se ha ido robusteciendo con diferentes elementos del andamiaje institucional del país, y que es importante que ese proceso se robustezca y continúe, ¿no? Entendemos que había ya procesos, hay procesos ya en marcha para avanzar en ese sentido, y creemos que cortarlos sería un error. Voy a avanzar en los siguientes puntos. Este es el primero que les mencionaba. Según el informe de pérdidas económicas asociadas a desastres que lanza una agencia hermana del PNUD, que es la UNISDR, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, México es el 5º país con pérdidas económicas en los últimos 15, 20 años, ¿no?
se estima que México es el país con el mayor número de desastres en América Latina por fenómenos naturales, ¿no? Específicamente fenómenos que tienen que ver con fenómenos geológicos, con fenómenos climáticos. Y esto, claro, tiene que ver, desde luego, por la ubicación geográfica de México como país, pero también tiene que ver con condiciones de vulnerabilidad social y vulnerabilidad económica y vulnerabilidad territorial que se presentan en el país, ¿no? Las pérdidas económicas en los últimos 20 años han aumentado 151% en los últimos 20 años a nivel mundial y se espera que todavía crezcan más hacia finales de 2030. Voy a ir comentando muy rápidamente las siguientes. Esto es el otro elemento que les mencionaba. Cada vez tenemos más impactos por desastre y justo está pasando de tener impactos por desastres que son muy frecuentes. Hoy tenemos buena parte de los estados del sur-sureste de la península de Yucatán en condiciones de inundación y en condiciones de afectaciones por lluvias. No fue un huracán tipo 5, no fue un terremoto de arriba de 8.5, o sea, ya no tenemos tantos eventos puntuales. A lo mejor el foco o el eco que puede todavía existir del sismo de 2017 nos orienta un poco la visión hacia ahí, pero la realidad es que cada vez tenemos desastres por fenómenos de baja intensidad, pero que son muy recurrentes, que no permiten que las poblaciones tengan el tiempo para recuperarse o regresar a sus procesos de forma gradual, lo cual implica dos cosas. Implica que el apoyo y el refuerzo que esto tiene que ser desde el Estado mexicano tiene que ser planificado, tiene que ser sostenible y tiene que tener recursos para poderse ejecutar en tiempo y forma. Y segundo también es que difícilmente con tal recurrencia de eventos que ocasionan desastres se pueda tener mecanismos ágiles reorientando programas o reorientando recursos de programas ya existentes para atender efectos en un escenario donde no existieran estos instrumentos financieros. Sería muy complicado en el andamiaje institucional estar reorientando programas de desarrollo social, programas de desarrollo agroalimentario, programas de vivienda, para estar atendiendo desastres que son recurrentes en buena parte del año. Si ustedes ven esta gráfica, pueden ver que la mayor intensidad es por tormentas y es por inundaciones, o sea, fenómenos que son muy, muy recurrentes y que tienen que ver con las condiciones de vulnerabilidad que se estima. El 91% de los recursos del FONDEM en los últimos 20 años se ha destinado a fenómenos climáticos y a fenómenos de origen natural no geológico. A nivel global, esto representa el 77%, es decir, la vulnerabilidad de México es todavía mayor ante este tipo de fenómenos, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido. Esta es ya una gráfica que ha generado el Senapred y que tiene muy, muy actualizada sobre el costo de los desastres, y hay que ser muy, muy claros en esto. No se contabilizan todas las pérdidas. Hoy tenemos situaciones donde hay un subregistro y es uno de los aspectos a contabilizar, porque las metodologías que existen hasta ahora se dedican principalmente a infraestructura y a vivienda, sobre todo infraestructura pública. Entonces, quiere decir que el número que se presenta aquí es todavía, se estima que podría ser todavía mayor. Entonces, se calcula que en promedio los desastres en México cuestan entre el 0.5 y el 0.7 del PIB, y eso nos puede dar una idea más o menos del costo. Si pensamos que anualmente se transfiere, o por lo menos la reglamentación así lo establecía, el 0.4% del PIB para el FONDEM. Entonces, es lo que les comentaba, estamos un poquito por abajo de lo que estamos requiriendo. Desde luego hay muchos esfuerzos en prevención que se tendrían que hacer para equilibrar esta cifra, y vamos a avanzar en ese punto un poco más adelante. Esta es otra que me parece importante. Si ustedes ven la línea roja, representa el recurso que tenía el FONDEM disponible para ese año, y la línea azul es el monto en daños. Lo que aquí esta gráfica nos puede mostrar un poco es que el recurso, cuando se tiene en el FONDEM y no se utiliza, no se desperdicia, o sea, puede continuar
para otro año. Hay años buenos donde no tenemos tantas afectaciones, pero en buena parte, o sea, vemos varios eventos donde los recursos no han sido suficientes, ¿no? Y eso también ha implicado el buscar recursos adicionales de otros programas presupuestarios, de otros instrumentos, que para complementar en esos gastos, ¿no? Entonces, justo invita a reflexionar sobre si no existiera esta línea roja, o sea, ¿con qué recursos podríamos atender estos instrumentos, ¿no? Y la carga administrativa e institucional que implicaría la reasignación y el reajuste en esos montos presupuestarios para atender estos elementos. Me voy a ir ya más hacia el final. Quiero plantear nada más en concreto el caso del sismo del 2017. Si ustedes ven el círculo o el óvalo de color azul un poco más intenso, es el recurso que se asignó en 2017 hasta 2018, perdón, para el FONDEM. Por la magnitud de los eventos que tuvimos en 2017, adicionalmente también se tuvieron que mover recursos de fondos públicos que superó lo que se tenía en cuenta en ese momento en el FONDEM. Y todavía sí tuvimos aportaciones de otras fuentes, en esos momentos varios partidos políticos, varias instituciones, sector privado, aportaron recursos adicionales para complementar la ayuda. Esto únicamente lo pongo con el ejemplo de el recurso destinado al FONDEM en ocasiones, por la magnitud de los impactos, no es suficiente, pero es imprescindible y es necesario si se quiere pensar en una estrategia más integral, ¿no? No todos los desastres van a tener la atención mediática o la voluntad de la opinión pública o la solidaridad que caracteriza al pueblo de México para la atención a los desastres, que nos permita poder reasignar recursos, fondear, tener aportaciones del sector privado para atender desastres. Hay algunos desastres que pasan desapercibidos y que si no hay un instrumento planificado, colegiado, sistemático, que los registre y que permita asignar recursos para su atención, nadie, no haría mucho eco y no se establecerían mecanismos financieros para su atención. En esta voy a ser muy básica, pero digamos, también México ha sido un importante promotor y ha incorporado los objetivos de desarrollo sostenible en los diferentes programas y en diferentes elementos del marco institucional, y los desastres son un freno hacia ese avance, hacia el desarrollo sostenible. En una gráfica que les estoy presentando ahora, generada por Naciones Unidas, se contempla que los desastres se vinculan con al menos 10 objetivos y con 25 metas. A veces los tenemos más identificados hacia el objetivo 13, que tiene que ver con acción con el clima, o hacia el 11, pero también tiene que ver con temas de pobreza, tiene que ver con temas de seguridad alimentaria, tiene que ver con temas de agua, con tema de protección de ecosistemas y bosques. Entonces estaríamos quitando esas contribuciones hacia esas metas y hacia esos objetivos, y abriendo la brecha, ahora sí que de inequidad hacia alcanzar esas metas. También el marco de acción de Sendai, también suscrito por México, que es el instrumento rector a nivel internacional en temas de riesgos, establece como una de sus metas reducir la pérdida económica en el PIB, tanto global como en el PIB país, por las afectaciones de los desastres. Es la meta C, tiene como este objetivo hasta 6. Es un documento de carácter, digamos, no es un tratado internacional de tipo vinculatorio, pero sí es un instrumento programático y de carácter también orientativo hacia los países, y establece 4 prioridades. Solo voy a platicar muy brevemente de la 4, que tiene que ver con fomentar inversiones hacia la reducción de riesgos y la resiliencia. Involucra ambos aspectos, involucra aspectos en prevención, en mitigación, pero también en una mejor reconstrucción. Ya voy hacia el cierre. No me voy a detener mucho aquí, pero quiero que también quede muy en claro estos elementos. Los instrumentos financieros de México están
muy, muy regulados. Existen canales y andamiajes institucionales de cómo funcionan los instrumentos. Existen reglas de operación y lineamientos específicos para, ahora se me fue el número, no sé si son 8 o 10 sectores distintos a los que los instrumentos atienden. Existen cuerpos colegiados que participan en la dictaminación de esos elementos y son instrumentos que vinculan diferentes órdenes de gobierno. Aquí son unas gráficas de cómo opera el instrumento. Desde luego, el material lo podrán consultar a detalle y tendrán la referencia. Este es parte de un informe que realizó el Banco Mundial sobre los fondos. Y también un elemento muy clave. Al final, muchas de las críticas que se hacen de la mala operación, críticas en la opinión pública que se hacen de la mala operación de los fondos o de errores que han tenido en la implementación, depende con los proveedores de servicio. Hay que tener muy claro, el Fondem no construye casas, el Fondem no construye viviendas, el Fondem es un mecanismo de un instrumento financiero que asigna a un tercero y el tercero tendría que tener capacidades técnicas, lineamientos claros, términos de referencia. Son áreas de oportunidad para trabajar en los fondos, pero propiamente el Fondem no es especialista en casas, no es especialista en puentes, no es especialista en carreteras, y se sujeta a lo que están establecidos en los lineamientos. Lineamientos que desde el año pasado están en proceso de actualización. Habrá habido una deuda en esa actualización, tenían cerca de 10 años que no se modificaban, y entonces está también ese proceso abierto. Estos elementos también, el Fondem atiende a más de 15 sectores tanto del gobierno federal como de gobiernos estatales, pero ve todos estos tipos de infraestructuras. No es lo único que tendría que atender, pero digamos es donde las capacidades y también donde la visión de origen se estableció. Y también varias de esas instituciones son organismos técnicos especializados asignados para la detección y diagnóstico de daños como parte del proceso que se establece, lo cual hace que no recaiga la toma de decisión en un solo sector o en una sola institución, sino que requiere del trabajo de cooperación y colaborativo entre varias instituciones, lo cual eleva criterios de transparencia y criterios de corresponsabilidad. Aquí también, pues, para ir ya cerrando, este es un esquema que nos gusta mucho en Naciones Unidas, nos permite poder ver la transición entre las etapas de la atención a la emergencia, la recuperación temprana y una reconstrucción, una recuperación resiliente. Si no hubiera recursos e instrumentos planificados, estructurados y sistemáticos, difícilmente podríamos reencauzar estos procesos que tienen que ser al menos en una ventana de 2 a 5 años en varios de los desastres como ocurren en México, con la idea no solo de salvar vidas, sino también de promover un mejor desarrollo. Y el Fondem ha recuperado también esa estructura, los diferentes instrumentos que componen tanto el Fondem como el FOPREDEM, que saben que hay varias subcuentas y subinstrumentos, reconocen también esa lógica, ¿no? Por eso hay instrumentos para la prevención, por eso hay instrumentos para atención muy concreta a la emergencia y por eso también existen instrumentos especializados para la reconstrucción. Y bueno, ¿qué vemos en el sentido de no ser autocomplacientes y no decir, bueno, está perfecto como está, no se mueva nada, sino ¿qué tendría que incorporar? Y esto es un trabajo que tiene que estar también en las áreas de Secretaría de Hacienda y que tendría que estar también en las áreas del Sistema Nacional de Protección Civil, la coordinación nacional. No es solo un tema de la Cámara de Diputados. Se tiene que trabajar mucho en aceitar esos andamiajes institucionales para que los instrumentos operen con mayor eficiencia y tengan una trazabilidad. Una trazabilidad tiene entendida con un enfoque de resultados, un enfoque de generar cambios positivos y no solo atender lo que se afectó, sino que tuviera una visión mucho más integral. Otros elementos que tiene que ser es toda inversión
financiada por el FONDEM, perdón, para atender la reconstrucción. Algo que hemos empujado mucho desde el PNUD es que tendría que tener criterios de reconstruir mejor. O sea, cada obra de reconstrucción tendría que ser una obra de prevención. Es decir, el puente que se cayó tendría que tener criterios técnicos para ahora ya no tener que, o sea, para que ya no fuera otra vez víctima o afectado por desastres. Hay algunos criterios, algunas metodologías que permiten identificar esto. La verdad es muy técnico por cada sector, pero tendría que incorporarse en eso. Hasta hace unos años que se cambió la ley, pues se reconstruían los mismos puentes, las mismas carreteras, una y otra vez cada año, porque la regla decía que se tenía que hacer exactamente con las mismas características técnicas y las mismas condiciones y en el mismo lugar donde se había afectado. Y bueno, quienes estamos en el tema de los desastres, y ustedes no me van a dejar mentir, lo saben muy bien, los desastres tienen memoria, o sea, si ya pasó una vez ahí, es muy probable que vuelva a ocurrir. Entonces, hay alguna serie de orientaciones y criterios técnicos que se tendrían que incorporar en los lineamientos que permitan que estas obras de reconstrucción sean también de prevención. El tercero es, ahora sí que se conoce poco de cómo funciona los instrumentos financieros a nivel del ciudadano de calle, el ciudadano de a pie. Yo que nací en la península y crecí con el huracán Isidoro, la gente ubica la casita FONDEM. Y ya cuando uno se mete en los temas se da cuenta que FONDEM no construyó casitas. Hubo un tercero a quien se le contrató para construir esas casas y hizo esas casas sin adecuación cultural, sin claridad de cómo es el clima en la región, etc. Y esas son cosas perfectibles y son mejorables. Y también instrumentos financieros como esto tienen que tener una mejor comunicación de qué impacto están teniendo para el bienestar y el desarrollo sostenible de las poblaciones. Generalmente se está volviendo algo de gente muy especializada que está o vinculada al tema de riesgos o vinculada a temas de manejo presupuestario o análisis presupuestario. Quien se meta a las entrañas a conocer cómo funciona el FONDEM tendría que tener esto una visión más ciudadana. El tercero es una gestión adaptativa sin perder criterios y reglamentación normativa, ¿no? Pero sí el FONDEM tendría que poder prestar una flexibilidad justo para hacer estas adecuaciones. Hoy en día, por poner un ejemplo nada más, pero el FONDEM establece en sus lineamientos para vivienda una tiponomía y unas características y montos de vivienda que están muy asociadas a ciertas regiones del país, pero que no son representativas de otras regiones. En esos sentidos. O montos para vivienda que no reconocen la desigualdad y los niveles de pobreza, ¿no? No es lo mismo tener 140,000 pesos para una vivienda en la Ciudad de México que tener 140,000 pesos para una vivienda en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Se pueden construir cosas diametralmente distintas con esos recursos. Entonces, un poco esa gestión adaptativa lo tienen que dar las entes especializados y tiene que haber participación social en esos elementos. Y el tercero es algo que es más una premisa de largo aliento, pero que es el corazón de lo que nos mueve y tiene que ver con transitar hacia un instrumento que ponga al centro a las personas, ¿no? No que ponga al centro lo voy a decir así, los fierros o solo la infraestructura, sino justo no es la vivienda, es el hogar de alguien, ¿no? O sea, justo no es una carretera o es un puente, es el derecho a la movilidad y a la comunicación de las poblaciones, de las localidades, ¿no? Tiene que estar entendido en esa lógica, si no, los instrumentos van a seguir reconstruyendo únicamente infraestructura que no sabíamos si previo al desastre esa infraestructura ya satisfacía una necesidad o generaba un bienestar para esas poblaciones, ¿no? Entonces, es mover un poco hacia el centro de la discusión. Yo con eso termino, les agradezco mucho el tiempo y la paciencia. Espero que algo de lo que se compartió aquí haya sido de utilidad y quedo aquí al pendiente. Muchas gracias. Gracias, licenciado Escalante. Le cedo el uso de la voz al maestro Javier Moya, coordinador del Programa de Apoyo a la Reducción del Riesgo de Desastres en México del PNUD. Adelante, maestro.
Gracias, diputada Recendis, diputados, diputadas de la comisión. Muchísimas gracias por esta convocatoria. Creo que la presentación que ya hizo mi colega Mauricio, pues nos da una idea general de la situación actual y de las oportunidades, por supuesto, que vemos en estos dos fondos, que en realidad, como ya explicó él, son varias modalidades incluidas en el Fonden, al menos 3, y el FOPREDEN como un cuarto fondo dedicado estrictamente a la prevención. Lo que voy a hacer es, en estos minutos, abundar en algunas opiniones y en algunas alternativas que vemos, ¿no? Primero hay que decir que esta deuda de revisión de las normas es también causa del cuestionamiento que se está viviendo hoy en día. Las reglas tardaron muchísimo en revisarse. En 2003 me tocó a mí insistir mucho en la revisión y participar en la que se publicó para 2012. Y ya sentíamos que estaba muy atrasada, no se aceptaron muchos de los cambios propuestos y de ahí para acá ha seguido habiendo cambios y entonces la visión mundial sobre la gestión integral de riesgos de desastres, como le llamamos en México, y sus instrumentos de financiamiento ha seguido evolucionando. Esto es un gran reto para la situación actual. Aún así, en las últimas evaluaciones que han hecho tanto la OECD, el Banco Mundial y nosotros, Naciones Unidas, México aparece entre los países más fuertes en el tema de financiamiento. Les vamos a compartir no solo la presentación que acaba de hacer Mauricio, sino también algunos de estos documentos para su revisión. Y es que en la mayoría de los países de América Latina existen fondos especializados para la respuesta, no existen fondos para la reconstrucción, no existen fondos para la prevención de manera especializada. Hay, sin embargo, buenas prácticas que sin duda podemos nosotros revisar y de las cuales podríamos aprender, pero no tienen ellos, la mayoría de los casos, estos fondos y quien los tiene no los tiene igual de desarrollados. Aquí existen a nivel federal, se pidió desde la ley de 2012 que existieran a nivel estatal, en la mayoría de los estados existen, no todos funcionan como debería, e incluso hay estados que los instauraron a nivel municipal. Entonces, el instrumento financiero es parte esencial de una política integral de gestión de riesgos. Esta política ha venido evolucionando, pero los instrumentos mexicanos no. Y sin embargo, aquí hay una primera consideración que creo que ustedes deben hacer a la hora de intercambiar con otros sectores. La reforma necesaria y las propuestas y las oportunidades que se dan no podrían tener el resultado que queremos que tengan si no forman parte de una política integral de reducción de riesgos de desastre. Es decir, esto lo tocamos en la presentación, pero el objetivo de este fondo, de todo el sistema de financiamiento, tendría que ser el que cada año se invierta menos. Por ejemplo, veamos las cifras de 2019. En 2019, en comparación a los años anteriores, ya hubo una reducción de la inversión de Fonden. Desde los años, desde 2013 no había una inversión, un gasto tan bajo. Y esa tendencia es porque se aplican por primera vez en muchos años criterios de mucha austeridad. Y sin embargo, el número de personas beneficiadas, es decir, el beneficio-costo que tendría que estarse evaluando, ya lo dijo mi colega Mauricio,
el número fue mayor. Entonces, sin embargo, el objetivo es que cada vez se reduzcan los riesgos y tengamos que gastar menos en reconstruir. Esto no solo se logra con el FOPREDEN, se logra con una política pública nacional en la que se le dé prioridad al tema de la gestión de riesgos en la construcción de infraestructura. Ustedes saben que un poco más del 85% del FONDEN se va en el tema de carreteras, caminos y puentes. Después hay otro porcentaje importante que se va en agua, casi ya nos lleva al 96%, y luego vivienda. Solamente en esos tres sectores, si lográramos tener medidas de construcción que bajen el riesgo, tendríamos entonces daños mucho menores y gasto del FONDEN menor. Por supuesto, esto tiene que ser adaptativo, como ya decía Mauricio, pero sí llamo la atención en fortalecer al fondo en sí mismo sin una política general de gestión integral de riesgos de desastre. Puede convertirse, como también se ha criticado, en un incentivo perverso para no prevenir, porque pues hay un fondo que me va a financiar, ¿no? Entonces, esa es una primera consideración analítica. Me parece que están puestas las bases para esa política integral en el programa nacional, etcétera, y en las propuestas de cambio legislativo también, pero hay que trabajar mucho más para que eso en nuestro vocabulario se adopte, se institucionalice en esos otros sectores que no son protección civil y que desgraciadamente al no poner prioridad en el tema, pues están generándonos riesgo y están generándonos gasto. Bien, en las oportunidades profundizo un poco el tema de la eficiencia, que ya decía Mauricio, se puede mejorar, sí, pero entonces el FONDEN y los fondos que lo integran tiene que trabajar en ese sistema no solo de trazabilidad, sino también, digamos, de contraloría por terceros. Necesitamos saber, tal vez empezando no de arriba para abajo, sino en los dos sentidos. Cómo está el beneficio que está llegando a la población y de ahí empezar a subir, de manera que tengamos una evaluación cuantitativa anual, pero también encontremos cuellos de botella en los implementadores. Y aquí me refiero no solo a los gobiernos estatales, sino a algunas secretarías federales que por supuesto coadyuvan, y a veces los métodos que tienen de licitación, de adquisiciones, no contemplan situaciones especiales de desastre. Creo que nos conocemos de los organismos que en suma reconstruimos más porque ayudamos a más de la mitad de los países del mundo a recuperarse de desastres. Hay muchas prácticas para ahorrar tiempo y recursos. Y justo una de las cosas que les quería comunicar es que hemos firmado un convenio de cooperación con el Sistema Nacional de Protección Civil que incluye durante el sexenio darle asesoría para adecuar esos sistemas y poder evaluar en esos otros tramos de ejecución y hacerlo más eficiente tiempo, más eficiente recursos y digamos más efectivo, porque la idea es evaluar si cualitativamente está resolviendo la necesidad. Hay un tema importante que detectamos en cada desastre, que es cómo se generan, para la eficiencia también muy importante, cómo se generan las declaratorias. Está perfectamente normado, pero la parte, digamos, de ejecución de las evaluaciones que dan lugar a las declaratorias tal vez sea el origen del problema. Primero,
no existe una metodología generalizada, a pesar de que pues, las leyes de protección civil son generales. En cada estado hay, desgraciadamente, digamos, la libertad de aplicar la metodología que quieran para evaluar daños y para generar las declaratorias. Esto no sucede en otros países y aquí hay un área de mejora importante. Una necesidad mal diagnosticada nos va a originar una inversión menos eficiente. Entonces, sí recomendamos invertir y uniformizar ese sistema también, de manera que no solamente desde que se aprueba la declaratoria de desastres y la inversión y entonces ir llevando la trazabilidad y la evaluación, sino desde que se genera el diagnóstico para ubicar la razón, no solamente la cantidad de daños muy detallados, sino la razón de este daño, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos un 20% de 10,000 viviendas que fueron dañadas en su fundamento? Entonces, probablemente eso nos obligue y nos debería obligar normativamente hablando a reconstruir de otra manera, que ya lo dijimos en la presentación. El tema de transparencia es también un tema muy recurrente en las críticas que se hacen. Me parece que es uno de los fondos con mayores amarres, insisto, hasta que se otorga el recurso al implementador. Y ahí es donde me parece que debe continuar, ya lo decíamos, la famosa trazabilidad, no solamente para medir eficiencia, sino para medir transparencia. Aquí me parece que es difícil que el gobierno federal tenga logre un cambio de percepción rápido. Entonces deberíamos de promover un testigo institucional, un testigo social diverso, y esto se facilitaría si, como yo explicaba, se complementa el sistema de evaluación yendo de abajo para arriba también. Entonces, creo que debe de aplicarse este sistema a nivel piloto, pero si es viable en los próximos meses, después de hacer unos pilotos, valdría la pena generalizarlo en norma. En cuanto a la parte, digamos, a la oportunidad de hacerlo más preventivo, decíamos que un criterio en la norma, un criterio, digamos, de austeridad, debe tener que ver también con generamos una reconstrucción más segura que la anterior y todo conectado con lo que decíamos. Ya explicaba Mauricio que el Fonden se puede hacer más preventivo. Me parece que esto en la reforma del 2010-2012 lo tratamos de impulsar y solo quedó como una opción que le llaman obras de mejora. Si ustedes conocen a fondo seguramente las reglas, saben que la obra de mejora la puede proponer cualquiera de las instancias ejecutantes adjuntando un estudio, pero esto lo hace bastante lento y lo hace casuístico. Y aunque hay que ser adaptativos, pero me parece que para poder hablar de que el Fonden sea preventivo, tiene que ser una regla general en donde todas las reconstrucciones de cualquiera de sus fideicomisos, de cualquiera de sus variantes, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras, obras hídricas, etcétera, incluyan este criterio de haber revisado la razón del daño y reconstruir mejor que como estaba. Para eso hay un estándar internacional que nos indica que no debe ser mayor digamos el costo incremental al 15%. Es decir, si yo voy a reconstruir una escuela y hacerla más segura para que no se vuelva a destruir, me cuesta más del 15%, esto es inaceptable y debemos de cambiar de obra, es decir, no hay que estar reconstruyendo cosas que luego se vayan a caer. Sin embargo, entonces se cambia de lugar, no que no se haga la escuela, pero
sí hay que replantear el proyecto. Ahora, aplicado en obras del Fonden en México, de manera piloto por nosotros, en más de 300 obras, esto ha sido equivalente solo al 3%, que se puede además ahorrar con eficiencias y con austeridad en las adquisiciones y licitaciones. Entonces, este criterio de incluir el costo incremental para prevenir nos va a ahorrar cantidad de reconstrucciones, o sea, esto de que sí, la escuela no lo tomó en cuenta, la reconstruí, pero se vuelve a caer y a caer y a caer, y tenemos el caso emblemático de una escuela en el municipio de Motocintla que se hizo 4 veces con el dinero de Fonden, y un puente en Campeche que se hizo 3 veces. Entonces, esto no puede ser, le cuesta demasiado al país, y además nos mantiene con un nivel de riesgo alto, y eso tiene implicaciones para el desarrollo, para las inversiones y para la carestía de los seguros. Entonces, es un ganar-ganar que en los últimos 10 años ha evolucionado. Hay muchos más países que ya tienen este sistema de inversiones seguras y nosotros no lo tenemos ni en el Fonden. Entonces, debería de ser obligatorio. Bien, creo que estas consideraciones, a ver si alguna otra se me está olvidando, permiten profundizar lo que ya decía, lo que ya decíamos en la presentación, lo que ya expuso Mauricio. Sí, hay 2 cosas más. El Fonden básicamente está especializado en infraestructura. Nuestro interés, y entiendo pues ustedes representando a todo el pueblo de México, es una reparación integral, una recuperación integral. Entonces, en otros países se hacen los llamados planes de recuperación. Estos planes son paralelos. Se evalúa la infraestructura rapidísimo y tal, se contabiliza, mientras baja el recurso, que es lo que sucede aquí en México, se va haciendo también una serie de evaluaciones complementarias y una estrategia integral de recuperación. ¿Qué nos damos cuenta? Por ejemplo, ya Mauricio decía, ahora con la combinación del COVID y las tormentas Amanda y Cristóbal, nos damos cuenta que si bien hubo poca infraestructura que se afectó, entonces vamos a tener asignaciones del Fonden relativamente razonables, pequeñas, proporcionales al daño. Tenemos miles de familias, virtualmente decenas de miles de familias, en una situación gravísima porque hubo daños a la infraestructura productiva que no está contemplada en el Fonden y hubo pérdidas, digamos, de la capacidad productiva de alimentos. ¿Esto qué va a hacer? Que aunque les reparemos sus carreteras sacacosechas, no van a tener el nivel de cosechas que tenían ahorita en muchos años. Existe otros fondos paralelos, pero por ejemplo, el Fondo para Emergencias, Contingencias Agropecuarias, que está en SADER, pero no están, digamos, conectados uno con el otro a través de estas estrategias de recuperación integral. Esto permitiría, pues, no tener niveles de pobreza agravados después de un desastre. Y no solamente hacer un uso eficiente del Fonden. Entonces, de nuevo, insisto, nuestra preocupación es mantener estos fondos. Uno, porque es un gran avance. 2, ya lo explicó Mauricio, eficiencia, administración auditable, controlable. Y también un tema básico legal que para ustedes es muy natural de todos los días, que es un derecho ganado. En este momento, el ser atendido en caso de una emergencia, de un daño, de un desastre en México, es un derecho ganado a lo largo de los años, que si se retira el Fonden, desgraciadamente, a diferencia de otros fondos que se pueden sustituir con asignaciones al momento, aquí, como es un tema de emergencia, un tema humanitario, por el tiempo que tardaría en hacerse esas asignaciones, se perdería ese derecho. Entonces, nos parece que por muchas razones debe de continuar, debe de revisarse la norma en esos 3 sentidos: eficiencia, transparencia, contenido preventivo o reconstrucción con menor riesgo. Y tercero, debe de enmarcarse en una serie de reformas
a los marcos jurídicos, pero también a lineamientos de procedimientos que permitan que la implementación sea más eficiente, desde ser parte de esta política integral preventiva, como tener mecanismos de evaluación de daños y de seguimiento final que complementen, digamos, que tengan esas estrategias integrales de recuperación. Bien, pues devuelvo el micrófono, diputada presidenta, para la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Javier Moya. Quiero darle la más cordial bienvenida a la diputada Sonia Rocha Acosta, a la diputada Dionisia Vázquez García, al diputado Juan Enrique Ferrer Esponda, al diputado Guadalupe Romo Romo y al diputado Luis Enrique Martínez Ventura. ¿Algún diputado desea hacer uso de la voz? ¿Nadie? Creo que hay una mano levantada. A ver, de la diputada. Sí, Nancy, yo la pedí. Adelante, diputada Liduvina. Hola a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias, presidenta, por esta nueva sesión al análisis de la iniciativa que se presentó respecto de los fondos. Creo que ha sido una constante en todas las pláticas que hemos tenido, la total y absoluta necesidad de que ambos fondos permanezcan. Evidentemente que sí se actualicen algunas cosas, sin embargo, creo que eso es algo que nos debe llamar a la reflexión a nosotros dentro de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando primero de la necesidad de mantener fondos que están en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, en la ley para entidades federativas. Creo que en ese sentido, lo primero que debemos hacer es tener como una conclusión de todas estas reuniones que hemos tenido y que hoy estamos concluyendo, que no es a nivel de ley lo que tiene que modificarse respecto de los fondos de Fonden y de FOPREDEN. Es decir, están insertos en la ley de presupuesto y están correctamente insertados allí porque tiene eso la obligatoriedad de destinarle recursos cada año, por lo menos para mantener en un porcentaje mínimo el dinero en los fideicomisos. Creo que eso es importante señalarlo. Sería muy necesario que, derivado de todas las reuniones que hemos tenido, hagamos llegar a los promoventes de esta iniciativa tan rara y tan compleja, que de todo el análisis que se realizó por parte de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, es total y absolutamente necesario que se eliminen de esta iniciativa aquellas modificaciones de la Ley General de Protección Civil, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Disciplina Financiera para entidades y municipios, que hablan de la desaparición de Fonden y de FOPREDEN. Y posteriormente, lo que nos acaban de mostrar nos da muchísima luz respecto de hacia dónde tienen que enfocarse las áreas de mejora de ambos fondos. Yo coincido con el tema de la reconstrucción correcta porque, por ponerles un ejemplo, en mi estado tenemos un lugar en donde hay una glorieta que todas las temporadas de lluvia se inunda no una vez, sino en diversas ocasiones. Que no es un desastre mayor, como se señalaba aquí, pero que sin embargo sí causa afectaciones, primero a la viabilidad, a la movilidad de los ciudadanos, pero también afectaciones al patrimonio, porque allí se han perdido cualquier cantidad de vehículos. Y cada año, en cada temporada de lluvias, sucede exactamente lo mismo, sin que haya, por otra parte, corresponsabilidades, que creo que es algo que tendremos que fortalecer cuando estemos revisando lo de la ley. Es decir, no podemos
permitir que se siga reconstruyendo como se está reconstruyendo. Sin embargo, esto tiene que ver, me parece a mí, y eso quiero preguntar, ¿qué tenemos que hacer para fortalecer los tramos de responsabilidad de los funcionarios públicos a los 3 niveles de gobierno y amarrarlo a qué esquema de sanciones? Porque evidentemente si el Cabildo sigue aprobando que se instalen muchos más desarrollos inmobiliarios en donde se crean nuevas condiciones de vulnerabilidad y donde se gestan nuevos desastres, pero no hay ninguna responsabilidad por esa aprobación a nivel Cabildo, a nivel Estado. ¿Y qué parte tendría que tener la Federación para poder realmente hacer un seguimiento del tramo de responsabilidad correspondiente con la necesidad y la urgentísima necesidad de construir mejor y que lo que haya que reconstruir se haga de la manera correcta? Muchas gracias. Esperamos a que haya... Perdón, disculpe, diputada. Perdón, maestro. Ahorita sería la sesión de preguntas y después les doy la intervención para que contesten las preguntas de los diputados. ¿Sí? Gracias. ¿Algún diputado desea hacer uso de la voz? Diputado, yo... Adelante, Ferrera, diputado. Adelante, diputado. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Horacio y Mauricio, muchas gracias. Y diputada Reséndiz, desde Chiapas. Soy Juan Enrique Ferrer Esponda. Y bueno, Horacio, tú sabes que acá está prácticamente la radiografía de un desastre por el terremoto de 8.2 que sufrimos en septiembre del 2017 y aún sigue el epicentro acá. Creo que los fondos son para el pueblo y se han convertido más para las constructoras. El pueblo, hay gente que aún sigue durmiendo en el patio de su casa y creo que hasta dónde le corresponde a ustedes la responsabilidad o hasta dónde, qué podemos hacer o cómo podemos articular a todos los responsables en este caso, pues para poder atender a la gente. Te comento, aquí recibieron apoyos del Fonden en su momento, en el 2017, que fue prácticamente una especie de un fraude, ¿sí? Luego se liberaron nuevamente con lo de la reconstrucción nacional. Hay gente que recibió 220 mil pesos o están recibiendo o están por recibir esa cantidad, que les van a hacer una obra, pero que esa obra, a través de algunas organizaciones o a través de algunas constructoras, no se han realizado. Comentaste ese rato, Horacio, que no es lo mismo 240 o 120 o 150 en la Ciudad de México, en las grandes ciudades, a nuestros ejidos. Creo que hasta dónde puedes, Horacio, hasta dónde pueden ustedes intervenir, hasta dónde pueden hacerse, no sé si responsables o hacer responsable a quien corresponda, porque precisamente lo que tú estás diciendo de no repetir nuevamente las irregularidades o las fallas que se cometieron en materia de construcción, pues ahí mismo se está cometiendo nuevamente la construcción y a veces nada más con un pequeño repello, ¿sí? No se están fortaleciendo las casas, considero. Yo no soy ingeniero, pero ojalá que pudiéramos, más que una pregunta, sería una invitación para todos ustedes y para Protección Civil, diputada Reséndiz, que pudiéramos programar una visita a Chiapas, en especial a mi distrito, que fue el más devastado del terremoto, más que cualquier distrito, y me da pena, me da tristeza y también un poco de coraje o bastante de saber que aún siguen durmiendo las familias en el patio de su casa. Tengo videos, acabo de estar nuevamente con ellos y verdaderamente es una situación inhumana que desespera y creo que algo no estamos haciendo bien, a pesar de después que han pasado 2 años y 9 meses. ¿Es cuánto? Gracias, diputado.
¿Algún diputado desea hacer uso de la voz? Y claro que sí, diputado, programaremos una visita a Chiapas, ya tenemos el dato que nos estás comentando, y con muchísimo gusto. Diputada Nancy. Adelante, diputada Mago. Sí, muchas gracias. Pues, primeramente agradecerle a los ponentes y a todos los diputados, diputadas. Yo creo que nos queda muy clara la situación, y cada día que nos abren este panorama de los recursos, cómo se utilizan y cómo son destinados y para qué son destinados, pues sí, tenemos que tener mucha claridad, porque en realidad también lo hemos comentado que anteriormente, pues, y bueno, hoy también, no quiero que alguien se sienta aludido y que solapamos las situaciones de ahora también, porque efectivamente hoy se sigue dando la corrupción con negocios internos, con las escuelas de algunos funcionarios, con los recursos que se siguen utilizando y con constructoras de los mismos amigos, de los mismos compadres, de muchos diputados y diputadas que no nos ha caído el 20 que hoy no somos ni constructores ni gestores, sino somos diputados, y que efectivamente estamos para exigir y estamos para observar los recursos que son destinados para estos fondos de desastre, y que efectivamente lo hemos platicado. Ahorita Chiapas está sufriendo situaciones terribles con el huracán que les acaba de pegar. Oaxaca en los sismos anteriores, que hasta hoy no se ha podido reconstruir, y que creo que a muchos ya se les olvidó cuando vienen y halagan al gobernador y pareciera más de la 4T que nosotros, pareciera que eso hay un solapamiento y una complicidad en ya darse por cerrado el tema de todo el recurso que se utilizó anteriormente, y que desafortunadamente pues no vemos ese reflejo ante las familias que perdieron sus casas, y que ese recurso pues ha de estar en las bolsas de unos cuantos, enriqueciéndose porque les gustó la buena vida, porque siempre se malacostumbraron, y muchos que están también pues vienen del viejo régimen, donde están acostumbrados a vivir en las buenas prácticas y en los buenos momentos de los recursos que son destinados para los programas, para los desastres naturales. Y sí, como decía el compañero diputado Enrique, ojalá y ustedes realmente sean también observadores y vigilantes de esto, porque por eso el presidente de la República y, bueno, diputadas, compañeras y compañeros, estamos en la lógica que desaparezcan muchas situaciones, porque no vemos transparencia, porque no vemos que la gente se vea afectada. Sin en cambio, hoy el tema que nos ocupa es el tema del Fonden y del FOPREDEN, que estamos defendiendo. En eso coincidimos los diputados y diputadas, que se defienda, que eso se siga quedando, esos fideicomisos tienen que seguir, pero que sí sean de manera transparente, que nuestra gente realmente se vea beneficiada, porque si no, también no tiene sentido. Mejor pues que no exista nada, y ya sabemos que la gente va a enfrentar una realidad catastrófica en la que siempre ha enfrentado, porque además pues recordemos que muchos países se han solidarizado con nuestro México, con esas situaciones de la naturaleza, pero que vemos cómo luego aparecen en las casas de políticos para sus campañas. Aquí en Oaxaca, por ejemplo, hace unos meses hubo un escándalo donde tiraron más de 2 toneladas de despensas en mi municipio, cabecera municipal, Guajuapan de León, por una funcionaria que fue diputada federal por el PRI y que hoy es delegada de gobierno en este gobierno del PRI, y que hoy nuevamente, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, están ya repartiendo despensas que salen del erario público y que las están entregando las dependencias estatales, y ya empiezan a hacer proselitismo a su vieja ultranza de cómo acostumbran, sin tentarse el corazón, de que hoy esta pandemia no debe tener colores,
que toda la gente estamos sufriendo esta situación, sin en cambio, pues también las dependencias se vuelven cómplices de esta situación y hacen como que no lo ven, porque también pues han tenido sus negocios en los estados, se han ahí hecho amigos y compadres de las constructoras, de todos los fideicomisos, y la verdad que eso no quisiéramos que siguiera pasando, porque si no también nosotros pasaríamos a la historia como cómplices de esta defensa que hacemos, y que por supuesto en la bancada del Partido del Trabajo estamos en ese análisis, estamos defendiendo que se quede el tema del Fonden y Fopreden, pero sí con bajo lupa los recursos vamos a estar exigiendo para que realmente se apliquen. Entonces, yo creo que es un tema donde ustedes sí deben sensibilizarse, donde deben tomar en cuenta y donde no quisiéramos ver un escándalo el día de mañana de que el titular de Protección Civil, sus escuelas están en tal dependencia y las están utilizando con los cuadros, o que los hijos de fulano de tal, porque eso sí, la verdad que nos vendría a lastimar muchísimo en el tema que estamos defendiendo, y bueno, ahí nos embarrarían diciendo que nosotros los diputados o diputadas de esta comisión estamos ahí también metidos en esas viejas prácticas y negocios. Entonces, yo también hacer ese exhorto para que sean las cosas de manera muy transparente, para que nos den ahí explicaciones y nos ayuden cómo se utilizó el dinero en Chiapas, dónde quedó, cómo en Guerrero, cómo en Michoacán, cómo en Colima, cómo en Oaxaca, para que tengamos ese antecedente nosotros y realmente pues tengamos esas bases, porque en la plática pasada pues sí claramente nos han dicho cuántos recursos solamente se aplicó, ¿sí? Y en las auditorías cuánto no se ha aplicado, pero también ahí es un tema de todos, de que no han sabido aplicar mano dura a los funcionarios, y ahí pues nosotros pensaríamos que había esa complicidad para quedarse con esos recursos. Entonces yo hago ese llamado y sigo ahí pidiendo la solidaridad para nuestros hermanos de Chiapas, que hoy más que nunca, ojalá y el gobierno ya haya hecho caso, porque también depende ahí del gobierno, que a veces se hacen omisos en hacer la declaración de zona de desastre para que podamos poder ayudar y contribuir, y pues yo tengo mucha fe, ahí la diputada Nancy a mí me consta, y nosotros, y cuando nos hace la invitación inmediatamente pues vamos a los lugares, compañero Enrique, y pues vamos a estar muy pendientes. Yo creo que a nadie está por encima de estos temas tan sensibles que nos mueven y que nos quisiéramos mover en ese momento cuando hay un incendio, cuando hay este tipo de inundaciones, cuando hay sismos, porque somos hermanos y porque hoy más que nunca nos tiene que mover el momento de solidaridad, de humanismo y de sentir lo que nuestros hermanos y hermanas de Chiapas hoy están viviendo. Así que muchas gracias y que tengamos muy buen día, que Dios nos cuide a todos en estos momentos tan complicados que estamos viviendo por toda la naturaleza que nosotros mismos también estamos provocando. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada Mago. ¿Algún diputado desea hacer uso de la voz? ¿Nadie? Ok. Bueno, yo sí quiero hacer una pregunta. Si se puede abundar en el torno al criterio de Will Blackbetter, ¿qué se debe considerar en las reglas de operación? Maestro Javier Moya, al no haber más diputadas y diputados que desean hacer uso de la voz, le vamos a dar el uso de la voz al licenciado Escalante y al maestro Javier Moya para que hagan la contestación a las preguntas de las diputadas y los diputados. Adelante, maestro Javier Moya. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, Nancy. Bueno, les agradezco mucho las preguntas y los comentarios que nos van a dar pie también a responder brevemente.
Si les parece, yo puedo comentar en este tema del principio de Reconstruyamos Mejor, de Build Back Better, que decía la última intervención de la diputada Reséndiz, y comentar también sobre este tema de la responsabilidad y sanciones a los 3 niveles de gobierno y los diferentes roles que deben tener. Me puede complementar Mauricio y también comentar sobre el tema de vivienda que se ha aludido, porque él ha estado muy cercano a la CONAVI y a SEDATU en este año, revisando las opciones para evitar que esto vuelva a suceder en un próximo desastre, ¿no? Es un desastre sobre el otro. Yo no sé qué afectó más, si el sismo o lo que sucedió después en una evaluación que hicimos junto con algunos financiadores. En el caso del Istmo de Oaxaca, lo digo para la diputada Margarita, que es de allá, bueno, no del Istmo, pero sí del estado de Oaxaca. Pero bueno, nos encontramos no solamente que había trazos y familias que no tenían todavía su vivienda y tal, sino que de las viviendas reconstruidas, no solo por constructoras contratadas por gobierno, sino también por ayuda privada, había cantidad de viviendas que no podían usarse. Simplemente no tenían, por ejemplo, las puertas no casaban con el agujero que se comentaban, las ventanas también. Es decir, una falta de ética y de profesionalismo grave. Mauricio ahora podría abundar en el tema. Sí, ya les enviamos ahorita, si les parece, a través de Nacheli o de Carlos Eduardo, la presentación para que la puedan ver. Si también se las pasan en este momento, sería muy bueno por si alguien tiene alguna duda. En la primera pregunta, que era sobre los tramos de responsabilidades, me parece muy importante. Y ahí, de nuevo, ¿no? De acuerdo en que, digamos, a nivel legislativo hay muchos menos cambios que hacer. El reto realmente es a nivel de las reglas operativas, de los lineamientos, pero insistimos en esa visión integral y insistimos en que esto tiene que ser una política de Estado. ¿De Estado a qué me refiero? De Estado con mayúscula. Esto en la práctica se traduce en que para las autoridades se convierta en una prioridad que cabeza de los ejecutivos, el presidente, los gobernadores y gobernadoras, los alcaldes, consideren que toda su política de desarrollo tiene que estar cruzada por la protección civil o por la reducción de riesgos de desastre. Varias cosas se pueden hacer en el tema de digamos, la construcción del riesgo. Se refería la diputada a permisos de uso del suelo que asignan los cabildos o las alcaldías, digamos, en su conjunto. Bueno, ahí, respetando el artículo 115 y su autonomía, claramente las leyes general y las estatales de protección civil pueden incentivar la revisión de los reglamentos, pueden prestar servicio a través de las áreas de apoyo a los municipios. Especialmente esto lo vemos en municipios pequeños, aislados, con pocos recursos, en donde afortunadamente existen instancias que les dan servicio, les dan asesoría a esos municipios, con una inversión pequeña que podría precisamente ser reforzada con el FOPREDEN. Y ahí, de nuevo, ¿verdad?, la importancia de tener estos fondos, porque si no, no habría manera de justificar esto. En ningún programa tendría que esperar a crear alguna partida y tal. El FOPREDEN lo tiene ahí. Se capacitar a las autoridades, se puede crear grupos que revisen estos reglamentos y que los adecúen, y se puede también generar sistemas de información que crucen
todo el tema de mapas y de permisos. Un ejemplo de esto lo hemos hecho recientemente en el estado de Tabasco. Hay un sistema que utiliza pues los sistemas federales de información, de mapas, los atlas de riesgo, por así decirlo y tal, aterriza, los mezcla con otra cartografía que hay, de manera que todos los alcaldes tengan esa información de entrada, porque ese es un primer problema. Puede ser que no haya mala intención, puede ser que también haya falta de información y entonces no se sepa que ese terreno es un terreno de riesgo, ¿no? Y la otra es revisión y armonización normativa. Se revisaron reglamentos, no todos, pero hay un avance en la revisión de reglamentos que obligan a que los permisos de uso de suelo tengan antes esa revisión del riesgo y por lo tanto no se permita la construcción o la reconstrucción de infraestructura o de vivienda en lugares de riesgo. También se revisaron los procedimientos a nivel administrativo entre el Estado y los municipios y tal. Participó, por cierto, varios delegados federales. De manera que una empresa o una familia que quiera construir o reconstruir algo y tal, pues no tenga que ir a 20 ventanillas y cumplir reglamentación que a veces es contradictoria, sino que haya digamos, un control, sea abierto, sea transparente, qué permiso se otorga, si se cumple con todas esas obligaciones, y también sea más difícil la corrupción. Es decir, lo que sucede, bueno, en otras zonas del norte del país, por no repetir los estados que están aquí presentes, pero claramente en un estudio en Nuevo León que discutíamos con el gobierno de ese estado, los constructores buscan el hueco que haya entre normas. Entonces hay un criterio importante que es el que estoy tratando de vender, es la armonización normativa y administrativa. Cuando se armoniza, vemos qué huecos hay por los que se nos podrían escapar constructores irresponsables o funcionarios, digamos, y luego hay que fortalecer, tanto en el reglamento de la Ley General de Protección Civil, ahora ya lo contempla, pero sí creo que pues, no tiene dientes todavía, pero hay que fortalecer este sistema que genere las responsabilidades civiles y legales a los funcionarios que otorguen esos permisos, como sucede en otros países. En otros países hay un desastre y no estamos pensando solamente en el Fonden, estamos pensando a ver quién dio el permiso para construir esto y qué empresa lo construyó y cómo estuvo ese procedimiento, como sucede en cualquier lado. Entonces, esta armonización va a permitir, digamos, que quien quiera ejercer, quien quiera defenderse de una mala decisión lo pueda hacer, que quien quiera por oficio, de oficio, vigilar esto lo pueda hacer y claro, va a desincentivar las malas decisiones con una mala interpretación del 115. Entonces, claramente no se puede imponer, pero sí se puede generar los acuerdos necesarios. En el caso de Tabasco, ellos, como saben, firman acuerdos anuales para el acceso a los presupuestos y tal. Dentro de esos acuerdos que se firman entre municipios y Estado, se encuentran estas prioridades. Y digamos, de manera no obligatoria, se ha logrado que quede por escrito y que por lo tanto el cumplimiento de esos cambios se pueda ir dando poco a poco. No se logra en un año, pero sí en tres. Sí se puede lograr. En cuanto a la pregunta de las inversiones conocidas como inversiones seguras ante desastres o el Build Back Better, esto es, hay que tener no solamente la normativa que obligue, sino también este sistema, digamos, metodológico y administrativo que acompañe esa decisión legal. Si todas las obras que se van a reconstruir tienen que ser seguras, entonces eso implica, como explicaba ya en el caso de los municipios de Tabasco, implica tener acceso a toda la información sobre los niveles de riesgo del territorio.
mapear y semaforizar las zonas de riesgo, de manera que pongamos mayor atención en esas zonas. Es decir, no vamos a poder vigilar 150,000 obras entre vivienda, puentes, carreteras y sistemas hídricos, pero sí podemos priorizar las 15,000 que se encuentren en las zonas semaforizadas como de mayor riesgo. Segundo, estas obras tendrían que tener una segunda capa de descarte que es muy barata. La aplicamos por cierto, para la diputada de Oaxaca, de manera, digamos, voluntaria y con un proyecto internacional. Lo aplicamos con el sistema de puentes de ese estado, que nos pareció el reto más grande del país, porque Oaxaca tiene cantidad de barrancas, sierras y tal. Entonces nuestros equipos y gentes que voluntariamente quisieron participar de los gobiernos estatales de otro periodo y de municipios junto con ciudadanos, aplicaron esta metodología. Entonces, el segundo filtro es que de esas obras, que ya en el caso de los puentes fueron, recuerdo, unas 250, se aplicó un rápido estudio que revisa los riesgos y semaforiza de nuevo dentro de esa zona de riesgo cuáles pueden tener vulnerabilidades. Una cosa es que estés expuesto porque estás en una zona de riesgo. La segunda es que tu construcción o tu proyecto tenga vulnerabilidades. Por ejemplo, que estás en una zona de inundación y entonces tu proyecto es muy bajito, ¿no? O estás en una zona de sismos y tu proyecto no contempla las medidas sismoresistentes. Lo hicimos incluso con puentes que estaban construidos. De esas pequeñas evaluaciones nos costó $20 cada uno, o sea, realmente barata. No necesitó ni siquiera un proyecto de FOPREDEN. Se aplicó un porcentaje el proyecto internacional que teníamos y un porcentaje del presupuesto que cada estado tiene cada año para mantenimiento de carreteras. O sea, solo con una partecita del mantenimiento de carreteras hicimos esa evaluación rápida. De ahí nos quedaron 15 puentes que estaban en riesgo de caerse y que si hubiera venido el sismo de 2017 ese año, se habrían caído, se habrían colapsado. Estaban varias columnas ya rotas, agrietadas, estaban separados del suelo porque se había erosionado las laderas de los ríos. Para ya no entrar en anécdotas, fueron considerados como de riesgo y ahí sí se invirtió un poquito más de dinero, pero ya no fue en los 1,000 y pico de puentes de todo el estado, ya solo fue en 15. Esos 15 se les hizo un estudio más detallado con ingenieros, etcétera, etcétera, austero, cuidado también, porque hubo una colaboración voluntaria del Colegio de Ingenieros y tal, pero sí costó bastante más recurso, y entonces ahí se detectó qué obras tenían que hacerse y se hicieron sin casi molestar a la gente. Entonces, es el cambio que hay en esto que es lo que dice la diputada Nancy. O sea, en lugar de que se hubieran caído 15 puentes y se hubiera interrumpido el comercio, la transportación humana, etcétera, durante, ¿qué les gusta? 3 meses en lo que se remueve el que se cayó, se reconstruye el nuevo, por lo bajo. Si no es que le doy la razón a la diputada, y a lo mejor ahorita todavía estarían tirados algunos, ¿verdad? Como las viviendas, o sea, pero suponiendo que hubiera sido eficiente, mínimo 3 meses entonces tenemos el daño enorme de lo que cuesta completito ese puente, más las pérdidas económicas que se dan porque cantidad de vehículos tuvieron que viajar a 2 o 3 horas a buscar el siguiente puente, porque así está la realidad en nuestro país. Y entonces, a cambio de eso, se hizo una reparación que costó 10 veces, 15 veces menos del daño total, y no hubo casi pérdidas, porque se pudo hacer de manera programada en muchos menos días de lo que hubiera tardado reconstruirlo completo. Entonces, ¿sí vale la pena? Claro que sí, es una inversión que, insisto, nos reditúa 7-1 y en algunos países hasta 15-1. En ese ejemplo de Oaxaca fue de 15-1. No encuentro en ninguna bolsa ni siquiera una inversión excepcionalmente buena que nos dé esos rendimientos. Entonces, verdaderamente es una inversión que vale la pena. Debería que cualquier obra reconstruida por Fonden
tener esa pequeña inversión que, insisto, en el muestreo que hicimos en otro estado, en Chiapas, hace ya años, fue solo de 3-4% hacerles estas revisiones a los proyectos Fonden, y con eso se abarató el seguro. O sea, Chiapas pagó un seguro estatal más bajo, que es también una ganancia que ya se las mencioné antes, y además se dieron menos daños en el siguiente sismo. Le doy la palabra a Mauricio para profundizar un poco en el tema de vivienda. Y lo que quieras agregar, Mauricio, por supuesto. Perdón, Mauricio, ¿podemos darle la intervención al diputado Ventura? Claro, por supuesto, diputada Nancy. Y no lo observamos. Adelante, diputado. Gracias, diputada. Es que aprovechando esta intervención de Javier Moya, yo quería exponer cómo podemos hacer para evitar una tragedia futura, porque mira, estoy muy preocupado. En mi tierra, en mi distrito, están rellenando una laguna con material producto de excavación de obras del Distrito Federal, y está considerado como santuario del agua. En el plan de desarrollo municipal está considerado como área de conservación y se tenía considerado como un parque ecológico, la laguna de Jico, y está siendo rellenada. Y esto sí, me da pena decirlo, pero esto no se lo podemos achacar a ninguna administración anterior, lo está haciendo la actual administración, que lamentablemente es emanada de la 4T a la que yo correspondo, y me da pena decirlo, pero esto habla de que la corrupción sigue permeando y el presidente municipal no hace nada. Lo he planteado en diversos foros, lo he dicho con Desarrollo Urbano Estatal, pero parece que hay gran complicidad. Entonces yo estaba pensando, si la autoridad federal no puede emitir alguna recomendación al municipio siquiera para dejarlo como un antecedente, de decirle, oye, estás permitiendo que rellenen una laguna que está considerada así, 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 y eso no es adecuado, para dejar un antecedente que después nos permita, si es necesario, reclamar la omisión en que está incurriendo el municipio, porque no puede ser. Ahí van a salir 10,000 lotes, y es un área que se va a hundir y se va a inundar. Estamos rellenando una laguna. Entonces, ya se lo comenté incluso al presidente, pero pues parece ser que lo que él quiere es que haya una guerra ahí de otro tipo, ¿no? Pero yo creo que debe de ser con un proceso que nos permita no llegar a esos extremos de confrontación entre autoridades, porque además no es mi tema, pero sí me preocupa que esa gente que está comprando ahí lotes baratos, van a ser 10,000 familias que al corto plazo se van a inundar irremediablemente. Entonces es muy, muy grave. ¿Se podría hacer alguna recomendación o qué sugieres, Javier? Gracias, diputado. Veo que usted es del Estado de México, del Valle de Chalco, ¿verdad? Sí, del Valle de Chalco. Sí, conozco un poco la zona, pero no esa laguna. Y sin embargo, esos casos los vemos en todos lados. Yo creo que es un poco lo que ya decíamos. Le voy a responder en dos niveles. A nivel estructural, tenemos que mejorar con esa armonización que les decía, legal y administrativa, los procedimientos, porque en teoría una decisión así tendría que haber pasado por la revisión de riesgos, la autorización, y esa es la que se podría atacar, legalmente hablando. Ahora sí, como hablan los abogados, sería atacable. En las condiciones actuales, en donde es probable que haya, reglamento de construcción, en Chalco reglamento de uso de suelo, que haya leyes estatales y tal, que no están perfectamente armonizadas, pues ahí se escapa, hay huecos, hay duplicación, hay huecos, y ahí se escapa, ¿no? Entonces se vuelve difícil encontrar para ciudadanos responsables o para otra autoridad la razón. Quiero decirles que la Unión Europea dedicó
sus primeros 10 años de existencia, después de constituirse, a este tema de la armonización jurídica, con el objetivo de simplificar, porque había más duplicación que huecos, pero también de rellenar huecos, normativamente, administrativamente hablando. Entonces, no es algo menor, no es algo para el anecdotario, me parece que tendría que ser una política que en todos los sectores, y en protección civil no es la excepción, podría promoverse. Y tenemos la ventaja de que con un proyecto FOPREDEM, por ejemplo, una instancia federal, una universidad o varios estados pueden invertir en esa armonización y llevar un proceso. Esto es a nivel estructural, ¿no? A nivel de cada caso, yo le diría al revés. Si la situación actual, yo le aseguro que en alguna de las normas existentes en su distrito, debe existir, digamos, la manera de tener un caso así. Es decir, la otra cara de la moneda es, bueno, tenemos un sistema de decisiones sobre gestión de riesgo que es poco permeable. Mauricio ya decía que el Fonden, una de las maneras de transparentarlo, pero también de generar una opinión pública más conocedora y que no lo descalifique automáticamente, es que haya más participación. Nuestro sistema es, en ese sentido, poco permeable, es una caja negra al interior, ¿no? Entonces, sí en los consejos de protección civil, sí en los cabildos, sí en los sistemas de planeación, en los coplademunes, promovemos, diputado, mayor participación ciudadana. Entonces es probable que ahorita usted ya estaría simplemente apoyando a 4 asociaciones de vecinos que ya detuvieron a través de un recurso jurídico esa decisión, y que esta decisión se tenga que revisar. Y entonces eso da pie a que se pida a la Semarnat federal que intervenga, porque puede haber, como usted decía, algún tipo de delito ambiental, porque es una zona con algún estatus de protección, etcétera. Esto es, digamos, en la práctica, lo que no es un tema para México porque tengamos una situación de mayor corrupción que otros países. No, en absoluto. Es una práctica que en Suecia, con los niveles más bajos de corrupción, es altísima. Es esa práctica de balance entre fuerzas democráticas que utilizan el marco jurídico, institucional y administrativo para evitar que sucedan esas cosas. Entonces, bueno, pues ahí hay 2 observaciones. Yo sí creo que la gestión de riesgos tiene una tradición emergencista que hace, que como se dedicaban nada más a responder para el socorro, para la ayuda humanitaria en el momento de desastre, no tenía nada de gobernanza, nada de democracia. Ahorita el paradigma global es al revés. El paradigma global es de la gobernanza del riesgo. Y por lo tanto se tiene que revisar. Ya existe la ley, la posibilidad de las asociaciones ciudadanas de gestión de riesgo, creo que les llamamos, pero no están promovidas. Entonces, por ejemplo, algo que podemos hacer juntos, que legisladores, organismos internacionales y por supuesto cantidad de universidades e instituciones podríamos promover, es generar esa permeabilidad para que existan lugares, en algunos estados así ya funciona, lugares en estos consejos para organizaciones de vecinos, y haya quien represente esa opinión de los afectados. Si no, en este momento nadie representa más que usted la opinión de los afectados, ¿no? Y eso es, la verdad, muy difícil, porque necesitamos crear ese equilibrio de fuerzas que nos permita la democracia, tener una democracia moderna. Espero haber respondido. Y te cedo la palabra. Perdón, diputado. Muchas gracias. Y ahí tenemos una tarea, diputada Nancy, para que ver cómo podemos hacer que nos incluyan a los diputados federales en los consejos municipales o distritales de protección civil, porque no tenemos ni esa voz. Claro que sí, diputado. Gracias. Mucho gusto. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, diputada Nancy. Quiero agradecer también a los diputados que
y diputadas que han pedido la palabra y han hecho comentarios, y a quienes también se han mantenido escuchando atentamente. Quisiera tocar algunos puntos para cerrar. Voy a tratar de ser muy breve porque también creo que ya estamos sobre el tiempo. En primera, creo que es vital que se mantenga un cuerpo de diputadas y diputados con tanto contacto ciudadano como el que han manifestado las diferentes intervenciones que nos antecedieron, porque creo que de fondo es un objetivo que tiene el tema de protección civil y que tiene el tema de gestión de riesgos, que no sea un tema de especialistas, ¿no? Sino que es un tema del cotidiano, es un tema del día a día de las personas, y en muchos de los ejemplos en clave de prevención que han manifestado en las intervenciones me parecieron muy relevantes, ¿no? O sea, la preocupación por la construcción de ciertos desarrollos que podrían estar en zonas inundables, la calidad de cómo se construyen o se reconstruyen las cosas. Me parece que es una lógica ciudadana muy valiosa y que es muy importante que se mantenga en el rol que les toca jugar a ustedes del lado del cuerpo legislativo, donde les toca normar y donde les toca promover esa institucionalidad desde el establecimiento de reglas, normas, sanciones, incentivos y fortalecer ese cuerpo institucional. Creo que en el rol en el que están ahora como diputados, la oportunidad que yo veo de la comisión y de esta legislatura, y no es un reto menor, creo que han estado trabajando de ello en los últimos años en el que comenzó esta legislatura, es defender no solo los instrumentos de gestión de riesgos, de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, sino defender una visión de trabajar la resiliencia y la gestión de riesgos desde una lógica ciudadana. Y voy en ese sentido. Creo que hay varios puntos que ya estaban en diferentes leyes de orden general, pero que no han sido del todo apropiadas por la ciudadanía, ¿no? Y me remito nada más a modo de ejemplo a algunos puntos. O sea, en la hasta ahora ley vigente de protección civil se establecen entre los artículos 84 y 90 elementos sobre las sanciones en el establecimiento de construcciones o edificaciones en zonas de riesgo, en la obligatoriedad de hacer análisis de riesgo en las zonas de consulta, en las zonas de construcción, en las sanciones que podrían tener servidores públicos por autorizar estas construcciones sin consultar atlas, reglamentación, etc. Pues solo por poner el ejemplo. Creo que eso es un importante baluarte que tendría que mantenerse y quedar en el proyecto nuevo de ley, porque ha sido todo un esfuerzo de ponerlo ahí, aunque no es suficiente. Todavía eso requiere ciudadanización y requiere tener dientes, como comentaba Javier Moya, que pueda ser exigible para un ciudadano, digamos, de a pie, por la cuestión coloquial. Pero esa creo que solo es la dimensión que se plantea con el tema de las restricciones, de las sanciones. En política pública hay una metáfora que dice que las políticas son o de garrote o de zanahoria, y que generalmente para lograr algo se necesitan conciliar ambas. Creo que estas son las del garrote, las de la sanción, pero hay que también pensar en las de la zanahoria, en las que generan incentivos. Creo que instrumentos como el FOPREDEM, el Fondo de Prevención, genera incentivos para promover cambios a nivel local que no serían financiables de otra forma. Creo que genera un recurso para financiar proyectos a modo demostrativo, a modo piloto, que generen cambios en otro sentido. Comentaba una de las intervenciones, la discusión, y concordamos totalmente con ella, la discusión no está en si se quedan los fondos o se van los fondos. Creo que hay una visión compartida de que los fondos se tendrían que quedar, pero hay que hacer una serie de cambios y una serie de transformaciones de cómo se implementan esos fondos que los hagan más efectivos y más útiles. Creo que con el FONDEM son los elementos del cómo reconstruir mejor, es decir, que todo lo que se reconstruya
tenga criterios de prevención, y ahí lo que se requiere hacer en términos coloquiales, ahora sí que es una autopsia del desastre, o sea, ¿por qué eso que se cayó, ¿no? Y hay una serie de metodologías y estudios que permiten determinar eso, no solo cuantificar cuánto se cayó, sino eso que se cayó, por qué se cayó, y eso permite cambiar el cómo se opera. Y con el FOPREDEM, el Fondo de Prevención, tendría que estar utilizado para no financiar las obras en bruto, por decirlo de alguna forma, sino financiar acciones que sean estratégicas, que generen incentivos para operacionalizar algunos reglamentos, algunos códigos, algunas metodologías que luego permitan poderlo incorporar en otros instrumentos. Creo que es una estrategia en dos tiempos, ¿no? Creo que en el tiempo más urgente siempre estamos peleando entre lo urgente y lo importante. Ustedes están en las dos bandas desde el rol que les toca jugar. En el plano urgente, pues es lo que ya están haciendo, ¿no? Defender que se mantengan los fondos. No todos los fideicomisos en México tienen el carisma de 3 directores de cine premiados por el Oscar. Ustedes son el grupo parlamentario con el premio del Oscar por defender los instrumentos financieros de gestión de riesgo. Cuesta mucho construir instituciones en un país como México y es muy fácil deshacerse de ellas, pero también están en la otra cancha, ¿no? En la cancha de la armonización legislativa, en la armonización de los instrumentos. No sé para cuánto, o sea, con el tiempo que le queda a la legislatura, para cuánto alcance, pero creo que si se avanza en defender el fondo y se avanza en el proyecto de ley de gestión de riesgos, que conserve las mejores prácticas de la ley vigente, pienso en este esquema de sanciones y en este esquema de incentivos, se habrá puesto no un granito, una enorme piedra al avanzar hacia la resiliencia del país. Creo que esa es la tarea y el reto más importante que tienen ustedes. Si ustedes consideran que en algo de lo que les hemos compartido quisieran profundizar en algún otro tema y creen que nosotros somos quien les podría asesorar, cuenten con nosotros. No solo somos Javier y yo, hay todo un equipo detrás. Pero yo quisiera nada más como dejar ese mensaje. Y con eso cerraría mi intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Pues gracias, maestro. También agradezco a nombre de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres la participación el día de hoy del licenciado Luis Mauricio Escalante Solís, asesor del Programa de Apoyo a la Reducción de Riesgos de Desastres en México del PNUD, y del maestro Javier Moya, coordinador del Programa de Apoyo a la Reducción del Riesgo de Desastres en México del PNUD. Con la reunión de hoy se concluyen las reuniones de trabajo programadas por diversas instancias a fin de que la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres se hiciera llegar de información necesaria para tener mayores elementos para la formulación del posicionamiento en torno a la iniciativa presentada el 20 de mayo ante la Comisión Permanente, la cual propone extinguir 44 fideicomisos y 4 fondos. La propuesta del posicionamiento se les hará llegar en el transcurso de esta semana a fin de que podamos sesionar la próxima semana a fin de hacerlo de una manera de votarlo en consenso, porque pues no está permitido mediante este medio, pero sí de una intención del voto para poderlo hacer llegar como lo estaba sugiriendo la diputada Liduvina. Pues nuevamente agradezco a nuestros participantes, quienes hoy nos brindaron esta visión internacional respecto a los fondos. Tenemos la información, recabaremos diversas opiniones de algunos sectores. Ahora hay que generar nuestra opinión, por lo que, si me lo permiten, estaremos trabajando en estos días para hacérselas llegar. Les agradezco su apoyo incondicional para trabajar juntos y llegar a acuerdos, porque la vida no tiene precio ni color. Todos somos México. Demos siempre lo mejor de nosotros. Recuerden que lo que planteamos y propongamos ahora lo podemos cosechar el día de mañana. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, diputadas y diputados, por estar siempre preocupados y ocupados en esta comisión. Generaremos las mejores... Diputada. Adelante.
No, era agradecerles también la oportunidad de estar aquí, de escucharnos y escucharles a ustedes. Estamos queriendo continuar con esta difusión de lo que ustedes están haciendo por proteger al Fonden y al FOPREDEN. Y en este contexto, ojalá lográramos organizar algún evento público ya que pase pues este periodo de urgencia importantísimo de emitir la opinión y podamos dar a conocer a mucha más gente este proceso interno, la opinión de ustedes, etcétera. En este contexto estamos estudiando la posibilidad de darle un reconocimiento, diputada como presidenta de la comisión, en representación también de la comisión, por esta labor de defensa. Lo digo antes de que emitan la opinión, para que no se vea como una... digamos, un resultado de la opinión, sino por la trayectoria que ya tienen ustedes desde la construcción de la ley y lo que han hecho hasta ahora. Lo platicamos con más calma para organizarlo con tiempo, pero nos encantaría pues tener esa posibilidad de dar a conocer a la sociedad en general y a los especialistas de todo México en este tema, lo que pues ya parece que quedó conculcado solo por... las pequeñas notas que la mayoría de la sociedad se pudo enterar, pero creo que es importante dar a conocer este proceso y el rol que tienen ustedes siendo de extracciones de partidos completamente diversos y teniendo esta postura a favor de la prevención y las instituciones que pues están funcionando y que queremos que funcionen mejor. Entonces, enhorabuena por eso, pero ya habrá oportunidad entonces en este foro más amplio de hacer ese reconocimiento, pero quería que todos lo supieran porque la verdad es que lo están ganando a pulso, especialmente diputada Reséndiz como representando a toda esta comisión. Enhorabuena y gracias por la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Javier, y quedamos pendientes en esta comisión. Hacemos lo socialmente correcto y no lo políticamente aplaudido. Entonces, vamos a trabajar para los mexicanos y vamos a defender estos fondos porque son de ellos, así de simple. ¿Sale? Pues muchísimas gracias, muy agradecida contigo y pues para mí es un honor ese reconocimiento que me haces, pero es un trabajo en conjunto con toda mi comisión, con mis secretarias y mi secretario y con todos los que integramos esta comisión. Creo que me siento muy afortunada de presidirla porque son diputados de trabajo, diputados de a pie, como lo comentaban, y saben y conocemos las necesidades que se viven en cada uno de nuestros distritos. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a distancia y que Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, saludos a todos. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, diputada. Adiós. Bye, bye. Besos, diputados. Cuídense mucho. Saludos, nos vemos pronto. Claro Bye. que sí. Bye.